Bien chicos, ¿qué tal? Ahora voy a hacer ejemplos del trazo de las curvas, ¿de acuerdo? Con todos sus elementos, ¿no? Cálculo diferencial CBS, ¿ok? Voy a hacer entonces el tema del trazo de funciones de gráfica de funciones, ¿ok? A ver, aquí aclaro que para esto ocupamos lo siguiente, ¿no? Los puntos importantes en este caso siempre son el dominio, ¿ok? Después, el siguiente punto son las intersecciones con los ejes. Ejes, ¿ok? El tercer punto son las asíntotas. Y aquí enfatizo que pueden ser verticales, horizontales y oblicuas, ¿ok? El cuarto punto, puntos críticos, máximos y mínimos, ¿ok? O sea, ya clasificaron. Y recuerden que para esto ocupamos la primera derivada cuando es igual a cero, ¿de acuerdo? Después sigue la monotonía, que se conoce como intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿ok? Para esto recordemos que es cuando la primera derivada es mayor que cero y también cuando es menor que cero, ¿ok? Esos son los casos a analizar respectivamente, ¿ok? Los puntos de inflexión, ¿ok? Esto recordemos que es cuando la segunda derivada es igual a cero, ¿ok? Intervalos de concavidad, ¿ok? Esta puede ser hacia arriba, hacia arriba, así lo pongo luego yo, y hacia abajo, ¿ok? Así también, ¿ok? Esto recordemos que es cuando la segunda derivada es mayor que cero, o también cuando la segunda derivada es menor que cero, ¿de acuerdo? Y ya con todo esto, la gráfica, ¿ok? Con todo lo anterior. Entonces ya con esto podemos hacer el trazo completo de una gráfica, ¿ok? Para que sea más precisa en todo el aspecto, ¿sí me explico? Entonces ahora vamos a hacer ejemplos, ¿de acuerdo? El primer ejemplo es la función f de x igual a 4x cuadrada, todo eso sobre 3x cuadrada menos 12, ¿ok? Vamos a hacer entonces con una función racional, ¿de acuerdo? Solución. Vamos con el primer punto, ¿ok? Vamos con su dominio. Entonces, como es una función de fracción, el dominio es cuando
el denominador es 0, ¿ok? Esto es 3x cuadrado menos 12 igual a 0, ¿no? Esto, si se dan cuenta, lo puedo ver como 3x cuadrada igual a 12, ¿verdad? Pasando el 12 del otro lado con signo positivo. Voy a pasar al 3 dividiendo, y esto, si se dan cuenta, sería 4, ¿no? Ahora puedo obtener raíces en ambos lados, ¿no? Y esto sería más menos la raíz de 4, y esto es más menos 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que el dominio, y así el dominio de la función f es igual a todos los reales, excepto el conjunto que tiene al menos 2 y al 2, ¿de acuerdo? También lo podemos poner en notación de intervalo, que sería de menos infinito a menos 2, unión con el de menos 2 a 2, unión con el de 2 a infinito, ¿ok? También esto denota que no estoy tocando el menos 2 y el 2, ¿ok? Bien, ya obtuvimos el dominio, ¿de acuerdo? Vamos ahora con, quedamos que el segundo punto era intersecciones. Aquí vamos primero por partes, ¿de acuerdo? Vamos primero con el eje de las x, ¿ok? El eje x. Cuando es con el eje x, vemos cuando la y es 0, ¿ok? La y que es igual a la función f de x. Y esto implicaría que, como mi función es igual ¿a qué era? A 4x cuadrada sobre 3x cuadrada menos 12, ¿no? Y esto lo igual a 0, ¿no? En esto, si se dan cuenta, lo único que importa es que el numerador sea igual a 0 cuando es una fracción, ¿ok? No hay problema hasta aquí. Entonces, ahora lo que en un producto, pues para que sea 0 es que alguno de los dos valga 0, ¿no? El 4 no es importante que valga 0, aparte no se va a poder que sea 0. Entonces solo quedaría que x cuadrado es igual a 0, lo cual implicaría que x es igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces la única intersección con el eje de las x sería intersección con eje x en 0,0, ¿ok? Ahora vamos con el eje de las y, ¿ok? Con el eje de las y hago que x valga 0, ¿no? Esto implicaría que puedo evaluar la función en 0, ¿ok? Y esto sería 4 por 0 al cuadrado, todo eso sobre 3 por 0 al cuadrado menos 12, ¿no? Esto sería 0 aquí, y aquí sería menos 12, ¿no? Y claro, esto sería 0, ¿ok? Entonces quiere decir que la intersección con eje y en el 0,0, ¿ok? Y por conclusión, la intersección es en 0,0 el origen, ¿ok? O sea, esta es la única intersección que se da con los ejes, ¿de acuerdo? Ahora, la parte 3 son las asíntotas, ¿ok? Vamos con la vertical, ¿de acuerdo? En este caso, como es una función de fracción, es ver dónde el denominador es 0, ¿ok? Por ser fracción, vemos cuando el denominador es 0, ¿ok? Entonces, pues el denominador sería 3x cuadrada menos 12 igual a 0. Del dominio yo ya lo obtuve, ¿no? Que x tiene que ser igual a más menos 2, ¿verdad? Entonces las asíntotas verticales son las asíntotas son en x igual a menos 2 y x igual a 2, ¿ok? Vamos con las horizontales, ¿ok?
Para las horizontales, recuerden que hay que ver cuando el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x, ¿no? Así. Esto sería el límite cuando x tiende a infinito de 4x cuadrada, todo eso sobre 3x cuadrada menos 12, ¿no? Aquí, como es una función racional también, entonces podemos factorizar la potencia más grande arriba y la potencia más grande abajo, ¿no? Arriba solo tengo un solo término que es 4x en la potencia del cuadrado, ¿ok? Abajo tengo la potencia igual al cuadrado, que es el mayor grado, ¿ok? Sería x cuadrado igual a 3 menos 12 sobre x cuadrado, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, esto sería... Este se va a cancelar con este, ¿verdad? Y esto sería el límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre 3 menos 12 sobre x cuadrado, ¿verdad? Ahora, ya evaluando el límite cuando x tiende a infinito, si se dan cuenta, solo aquí es 12 sobre infinito y esto me va a dar 0. Esto quiere decir que va a estallar aquí, ¿verdad? Y esto sería igual a 4 sobre 3 menos 0 y esto sería 4 tercios, ¿verdad? Por lo tanto, y igual a 3 cuartos, no, 4 tercios, es la asíntota horizontal, ¿ok? Notemos que también otra asíntota horizontal puede ser el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿ok? De la función f de x, ¿no? Y esto, si se dan cuenta, pues lo llevo a lo mismo, ¿no? Porque es la misma estrategia, que sería 4 sobre 3 menos 12 sobre x cuadrada, ¿ok? Pero al yo evaluar el infinito aquí, sería 3 menos 12 sobre menos infinito al cuadrado. Toda cosa elevada a una potencia par me va a dar positivo, ¿no? Entonces pues se quedaría en 4 tercios también, ¿de acuerdo? Y entonces pues sería la única asíntota horizontal, ¿ok? Vamos con la oblicua. Esta no hay, ya que ambos tienen el mismo grado, ¿ok? Tanto numerador como denominador, ¿ok? Ya terminamos la parte de las asíntotas. Ahora voy con los puntos críticos, ¿ok? Para los puntos críticos voy a obtener la primera derivada, ¿ok? F' de x y también voy a obtener f' de x. Esto es para la clasificación, ¿de acuerdo? Porque puedo usar el criterio de la segunda derivada. Y sinceramente la voy a necesitar la segunda derivada para los puntos de inflexión y la concavidad, ¿ok? Entonces ya de una vez vamos preparando, ¿ok? F' de x es igual a la derivada con respecto a x de 4x cuadrada sobre 3x cuadrada menos 12. Ahora, esto por regla del cociente, si se dan cuenta, sería el de abajo, que es 3x cuadrada menos 12, por la derivada con respecto a x de 4x cuadrada, menos 4x cuadrada por la derivada con respecto a x de 3x cuadrada menos 12, ¿no? Todo eso sobre el de abajo al cuadrado, que es 3x cuadrada menos 12 al cuadrado, ¿ok? Así. Derivando esto es igual a 3x cuadrada menos 12. Puedo sacar en la primera parte de esa derivación al 4, que es constante, por 4 por la derivación con respecto a x de x cuadrada menos 4x cuadrada, y aquí aplico derivada de la resta, o sea, distribuyo la derivada de la resta, sería derivada de 3x cuadrada menos la derivada con respecto a x de 12, ¿no?
Todo eso sobre el de abajo al cuadrado, ¿no? Que este lo cambié ahorita. Así, no hay problema. Y entonces esto, si se dan cuenta, sería 4 por 3x cuadrada menos 12, y la derivada de 2x cuadrada es 2x, ¿verdad? Mejor si dejo el 4 todavía de este lado. Me lo van a agradecer. 4 por 2x, ¿verdad? Menos 4x cuadrada por... Saco el 3 de aquí de la derivada. 3 veces la derivada con respecto a x de x cuadrada menos 0, ¿verdad? Porque la derivada de 2 es 0. Todo eso sobre 3x cuadrada menos 12 al cuadrado, ¿ok? Sí. Ahora, si se dan cuenta, esto lo puedo ver como 3x cuadrada menos 12 por 8x, ¿ok? Ahorita van a ver por qué lo quiero ver así. Menos 4x cuadrada por 3 por 2x, ¿verdad? Así. Todo eso sobre 3x cuadrada menos 12 al cuadrado, ¿ok? Ahora miren. Si se dan cuenta, ahora esto lo puedo ver como 3x cuadrada menos 12 por 8x. Aquí van a ver esta chulada que voy a hacer. Voy a concentrarme en este 4 por 2 de la 8, ¿verdad? 8. Ok, vean esto. Sería 8x por 3x cuadrado, ¿ok? Todo eso sobre 3x cuadrada menos 12 al cuadrado, ¿ok? Ahora aquí, si se dan cuenta, ya tengo de factor común este con este, ¿verdad? Y esto sería igual a 8x por 3x cuadrada menos 12 menos 3x cuadrada, ¿verdad? Todo eso sobre 3x cuadrada menos 12 al cuadrado, ¿ok? Y si se dan cuenta ya se cancelarían el 3 y los 3x cuadrados, ¿verdad? Así, este y este, ¿ok? Esto, si se dan cuenta, sería 8x por 12, todo eso sobre 3x cuadrada menos 12 al cuadrado, ¿ok? 8 por 12 te va a dar 96, ¿de acuerdo? 96x sobre 3x cuadrada menos 12 al cuadrado, ¿ok? Ya tenemos la primera derivada, ¿ok? Vamos a obtener la segunda, ¿ok? Que sería derivar este resultado anterior, ¿ok? Esto es igual, otra vez aplicamos regla del cociente y sería 3x cuadrada menos 12 al cuadrado por la derivada con respecto a x de 96x menos 96x por la derivada del de abajo, que es la derivada con respecto a x de 3x cuadrada menos 12 al cuadrado, ¿ok? Todo eso sobre 3x cuadrado menos 12 al cuadrado, ¿ok? Esto es igual a 3x cuadrada menos 12 al cuadrado por 96 por la derivada con respecto a x de x, porque saco la constante por 96 menos 96x. Aquí voy a aplicar la regla de la cadena en esta siguiente derivada, y esto sería 2 por el mismo término, pero restándole una potencia de 1, 2 menos 1 pues te da 1, por la derivada con respecto a x de 3x cuadrada menos 12, ¿no?
Y aquí este sería el de abajo al cuadrado. El cuadrado del cuadrado pues es la potencia cuarta, ¿verdad? Entonces sería todo eso elevado a la cuarta, ¿ok? Entonces ahora si se dan cuenta esto sería 96 por 3x cuadrada menos 12 al cuadrado. Y la derivada de x es 1 con respecto a x, claro está. A ver que me lo pongo. Sabemos que esta derivada pues ya nos da 1, ¿no? Ahora sabemos por el resultado anterior que esto nos va a dar 6x, ¿verdad? Y esto será 96x por 2 por 3x cuadrada menos 12 por 6x, ¿no? Todo eso sobre 3x cuadrada menos 12 a la cuarta, ¿ok? Ahora notemos que todo esto es un factor común, ¿verdad? Lo mismo con esto y esto, ¿verdad? Ahora miren esto, sería 96 por 3x cuadrada menos 12. Así esto sería 3x cuadrada menos 12, restándole 1 al exponente porque es un factor común. Menos 2x por 6x, ¿no? No sé. Todo eso sobre 3x cuadrada menos 12 a la cuarta, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, este de aquí se va a ir con una potencia del de acá abajo, ¿ok? Y entonces esto sería 96 por 3x cuadrada menos 12 menos 12x cuadrada, ¿verdad? Todo eso sobre 3x cuadrada menos 12 a la cuarta. Ya es algo, perdón. Así. Stand up, please stand up. Esto sería igual a 96 por menos 9 x cuadrada menos 12, ¿no? Así. Todo eso sobre 3x cuadrada menos 12 al cubo, ¿no? Y esto lo puedo ver por última vez como menos 96, o sea, porque hicimos el signo menos 9x cuadrada más 12, ¿no? Todo eso sobre 3x cuadrada menos 12 al cuadrado, ¿ok? Digo al cubo, perdón. Y así entonces tenemos que la primera derivada es igual a 96x, todo eso sobre 3x cuadrada menos 12 al cuadrado. Y la segunda derivada es esto de acá arriba, ¿no? Que es menos 96 por 9x cuadrada más 12. Todo eso sobre 3x cuadrada menos 12 al cubo, ¿ok? Ahora sí, los puntos críticos. Esto es cuando la primera derivada es igual a 0, ¿no? Y esto implicaría que 96x, todo eso sobre 3x cuadrada menos 12 al cuadrado es igual a 0, ¿no? Y en una fracción, recuerden que solo me interesa que el número 2 sea igual a 0, ¿verdad? Entonces 96x tiene que ser igual a 0. Y como el 96 no puede ser 0, lo único que nos queda es que el x sea igual a 0, ¿verdad?
es igual a 0x, ¿ok? Entonces quiere decir que x igual a 0 es punto crítico, ¿ok? Y ya para clasificar si es punto crítico, qué punto crítico es más bien, evaluar la segunda derivada, ¿no? Esto sería menos 96 por 9 por 0 al cuadrado más 12. Todo eso sobre 3 por 0 al cuadrado menos 12 al cubo, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, esto sería menos 96 por 12, porque lo de adentro se hace 0, la primera parte, claro está, o sea, porque 0 al cuadrado, pues es 0, por 9, pues nos sigue dando 0, ¿no? Abajo también tenemos que esto solo sería menos 12 al cubo, ¿no? Y esto, si se dan cuenta, sería menos 96 por 12, todo eso sobre menos 12 al cubo, ¿no? Menos entre menos te da más, y esto sería 96 sobre 12 al cuadrado, ¿no? Y esto, si se dan cuenta, es mayor que 0, ¿verdad? A ver, no se me cuenta. A ver. A ver. Ah, miren. Acá me comí un signo. Aquí era menos. Por ende, este es menos, ¿ok? Ahora aquí es menos. Menos. Ahora este lo cambia más, ¿de acuerdo? Este sería menos aquí también. Esto sigue más. Aquí es menos. Aquí es más. Menos. Más. Menos. Más, ¿ok?
aquí es menos, aquí es más, ok. Entonces aquí como lo hice sería más, y aquí sería menos, ok. Ay, me quedó bonito. Entonces aquí sería más. A ver, vamos a ver si me sale otra vez. Así me salió, está modificado. Aquí solo lo voy a cambiar para que vean que no soy canalla. Y pues sigue ahí siendo un punto crítico el 0. Aquí es más. Menos. Más y menos. Más y menos. A ver, espera. Creo que esto es otro tramo raro. A ver. A ver. Ah, no, de hecho este sí sería menos. Sí sería menos. Menos. A ver. Y aquí sí sería más, ¿ok? Así. 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 Y este signo sí sería menos. Esto sería menor que 0, ahora sí, ¿ok? Esto implicaría que x igual a 0 es un máximo, ¿ok? ¿Ok? Aquí yo tengo corazonada siempre porque pues ya tengo demasiada experiencia y sé más o menos en este tipo de funciones que debe de salir, ¿ok? Por eso me entró mi inquietud, ¿ok? Es el máximo, ¿ok? Ahora vamos con la monotonía, ¿ok? Monotonía, ¿ok? Entonces,
usando los puntos críticos. Y el dominio. A ver, entonces voy a hacer mis intervalos, ¿no? Sería de menos infinito a menos 2, porque esa es parte del dominio, esa no es parte del dominio, de menos 2 a 0, para llegar a otro punto crítico, ahora de 0 a 2, y de 2 a infinito, ¿ok? Voy a tomar a un representante de cada intervalo, ¿de acuerdo? Menos 3 es un buen representante de este, de aquí el menos 1 es otro buen representante, de aquí el 1 y de aquí el 3, ¿ok? Entonces, a ver, evaluando la primera derivada, el menos 3, a huevo. Entonces sería menos 96 por menos 3. Todo eso sobre 3 por menos 3 al cuadrado, menos 12 al cuadrado. A ver, aquí les voy a hacer un énfasis en algo. Esto de aquí abajo siempre va a ser positivo, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. Entonces ahí no vamos a hacer tanto remolidote, ¿ok? El de arriba, si se dan cuenta, solo será menos por menos te da más, ¿no? Entonces será 96 por 3, ¿no? Y aquí abajo tendrá que ser 3 por 9 menos 12, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Entonces ya con la aclaración que hice de acá, más entre más te da más, esto sería positivo, ¿ok? Entonces quiere decir que f es creciente en el intervalo de menos infinito a menos 2, ¿ok? Así. Ahora f' de menos 1, este sería menos 96 por menos 1, todo eso sobre 3 por menos 1 al cuadrado, menos 12 al cuadrado. Recuerden, lo de acá abajo va a ser positivo y solo me fijo en lo de arriba, ¿ok? Y lo de arriba, si se dan cuenta, da 96, ¿verdad? Todo eso sobre 3 por 9 menos 12 al cuadrado, más entre más te da más. Y entonces también nos va a quedar que f sería creciente en menos 2 a 0, ¿ok? Ahora f' de 1 es igual a menos 9, 96 por 1, todo eso sobre 3 por 1 al cuadrado, menos 12 al cuadrado, todo eso. Y aquí entonces, si se dan cuenta, sería menos 96 sobre 3 por 9 al cuadrado, 3 por 9 menos 12 al cuadrado, menos entre más se va a dar menos. Esto implicaría que f es decreciente en 0,2, ¿ok? Así. Ahora f' de 3 sería menos 9, menos 96 por 3. Todo eso, si se dan cuenta, sobre 3 por 3 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Entonces aquí si se dan cuenta, esto de aquí sería menor que 0, ¿no? Porque más por menos es menos y aquí esto sería más, ¿no? Globalmente, más entre, menos entre más, pues te va a dar
menos, ¿no? Menos. Esto implicaría que f es decreciente en el intervalo de s, de 2 a infinito, ¿ok? Ya obtuvimos los intervalos de la monotonía, ¿ok? Ahora vamos con los puntos de inflexión, ¿ok? Para esto hacemos la segunda derivada igual a 0, ¿ok? Esto implicaría que... ¿Cuál era la segunda derivada? Esto es igual a 0. Esto implicaría que solo la de arriba me preocupo si vale 0, ¿verdad? Sí. Igual a 0. Como el 96 no puede ser 0, solo me preocupo porque esta ecuación cuadrática fuera 0, ¿verdad? Esto implicaría que sería 9x cuadrada igual a menos 12. Esto implicaría que x cuadrada es igual a menos 12 sobre 9. Esto sería menos 4 tercios. Y esto implicaría que si obtengo raíces cuadradas sería más o menos la raíz de menos 4 tercios. Pero esta raíz no existe. No pertenece a los reales, no existen las raíces no negativas, recuerden eso. Entonces, como conclusión, como no puedo hacer igual a 0 la curva derivada, por lo tanto, no hay puntos de inflexión, ¿ok? Ahora, el siguiente punto son la concavidad, ¿ok? Como no hay puntos de inflexión, solo nos basamos en el dominio, ¿ok? El dominio ven que no toca el menos 2 ni el 2, ¿verdad? Entonces solo voy a hacer tres intervalos, ¿ok? De menos infinito a menos 2, de menos 2 a 2 y de 2 a infinito, ¿ok? Sería menos 3 el buen representante de este primer intervalo, el 0 es un buen representante de este otro y el 3 otro representante de este, ¿ok? Ahora evalúen la segunda derivada, ¿ok? Menos 3, esto es igual a... Sería 96 por 9 por menos 3 al cuadrado más 12. Todo eso sobre 3 por menos 3 al cuadrado menos 12 al cubo, ¿ok? A ver... 96 por 9 por 9 más 12. 9 menos 2 al cubo, ¿ok? Y por 3, ¿ok? Eso si se dan cuenta abajo da 27, ¿verdad? Entonces esto sería 96 por 81 más 12, pues te va a dar 93, ¿verdad? Todo eso sobre 15 al cubo, ¿no? Pues esto es positivo, ¿verdad? Entonces quiere decir que f es cuánto hacia arriba en menos infinito, menos 2, ¿ok?
f de 0, f prima de 0 sería 96 por 9 por 0 al cuadrado más 12. Todo eso sobre 3 por 0 al cuadrado menos 12 al cubo, ¿no? Esto será 96 por 12. Todo eso sobre menos 12 al cubo. Y ahora solo será 96 por 12. Todo eso sobre menos 12 al cubo. Y si se dan cuenta, esto será menos 96 sobre 12 al cuadrado, ¿no? Y esto, claro, es menor que 0, ¿verdad? Esto implica que f es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos 2 a 2, ¿ok? Ahora, evaluando en el 3 en la función, sería 9, 96 por 9 por 3 al cuadrado más 12. Todo eso sobre 3 por 3 al cuadrado menos 12 al cubo, ¿ok? Será 96 por 93, si se dan cuenta, todo eso sobre 15 al cubo, ¿no? Y esto sigue siendo mayor que 0, y esto implicaría que f es cóncavo hacia arriba, ¿no? En el intervalo de 2 a infinito, ¿ok? Ya tengo los intervalos de concavidad, ¿de acuerdo? Y ya pues hacemos la gráfica, ¿ok? Gráfica con todo lo anterior, ¿de acuerdo? XY. Marcamos que la intersección de los ejes ven que sería en el 0, ¿no? Y ven que en 2 tengo una asíntota vertical, así como en menos 2, ¿ok? Así. También tengo una asíntota horizontal en 4 tercios, ¿verdad? En 4 tercios, ¿ok? Tengo mi asíntota vertical, horizontal, perdón. Así, ¿no? Mi dominio, pues ya ven que no toca el menos 2 ni el 2. Ya marqué las intersecciones de los ejes, ya marqué las asíntotas. Los puntos críticos, pues ya vemos que el 0 sería un máximo, ¿verdad? A ver que como x igual a 0 es máximo, entonces evaluando f en 0, pues ven que nos quedamos con más de 0, ¿no? Entonces, pues ese me lo dije, ¿no? Ahora, la función, si se dan cuenta, es creciente de menos infinito a menos 2, ¿verdad? Entonces sería algo así. Y también, si se dan cuenta, eso sería con cavidad hacia arriba, ¿no? Como estoy respetando, como en ese intervalo, ¿ok? Ahora, voy a crecer hasta llegar hasta el 0, ¿verdad? Y de aquí abajo, ahí está el máximo. Crece de menos 2 hasta 0 y decrece de 0 a 2. Y si se dan cuenta, de menos 2 a 2 se respeta la cavidad hacia abajo, ¿ok? Después decrece de 2 a infinito y es cóncavo hacia arriba en ese intervalo, ¿verdad? Sí. Y esta sería la gráfica trazada de una manera así, con todo eso, ¿ok? Espero que haya quedado claro. Entonces voy a hacer un poco más de ejemplos, ¿ok? Para que les quede claro. Ejemplo 2, ¿ok? El ejemplo 2 es el siguiente.
sería 3 más 8 sobre x menos 8 sobre x cuadrado. Así. Solución. Antes de hacer la solución, déjenme aclarar algo. Hay funciones que nos conviene tenerlas de dos maneras para las cosas que vamos a hacer. Primero, notemos que f de x es igual a 3 más 8 sobre x menos 8 sobre x cuadrado, ¿no? Si esto lo veo como un denominador es x cuadrada. X cuadrada sobre este 1 que está aquí es x cuadrada, ¿no? Y por 3 te da 3x cuadrado, ¿ok? 3x cuadrado más x cuadrado sobre x te da x, por 8 te da 8x menos 8, ¿no? Porque x cuadrado sobre x cuadrado te da 1 y por 8 pues se queda en 8, ¿ok? Vale, entonces la tengo de dos maneras, ¿ok? Entonces, a ver, solución. Sabemos que f de x es igual a 3 más 8 sobre x menos 8 sobre x cuadrada. Esto es igual a 3x cuadrada más 8x menos 8, ¿ok? Todo eso sobre x cuadrado, ¿ok? Entonces, a ver, vamos con el primer punto, ¿ok? El dominio. Como es una función de fracción, esto es que el denominador sea distinto de 0, ¿ok? Entonces el denominador es x cuadrada, ¿no? X cuadrada igual a 8 y esto implicaría que x tendría que ser 8, ¿no? Entonces quiere decir que el dominio de la función f de x es igual a todos los reales es después 0, ¿no? Es de menos infinito a 0 unión con el de 0 a infinito, ¿no? O sea, si lo queremos poner en notación integral, ¿ok? Ahora vamos con la intersección con los ejes. Las intersecciones, si se dan cuenta, vamos por partes, ¿no? Eje de las x, hago f de x igual a 0 igual a y, ¿verdad? O sea, la y es 0. Entonces eso implicaría que sería 3x cuadrada más 8x menos 8, todo eso sobre x cuadrada igual a 0, ¿no? Esto implicaría que el numerador tiene que ser 0 más, ¿verdad? Entonces sería 3x cuadrada más 8x menos 8 igual a 0, ¿no? Ahora, esto implicaría que para resolver esta ecuación cuadrática, si quieren pueden hacer uso de la fórmula general, ¿de acuerdo? Es igual a menos 8 más menos la raíz de menos 8 más menos 8 al cuadrado menos 4 por 3 por menos 8, todo eso sobre 2 por 3, ¿verdad? Esto es menos 8 más menos la raíz de 64, menos por menos te da más 96, ¿ok? Todo eso sobre 6.
Me equivoqué en mi propuesta. Este era... A ver, déjame proponer otro. Es que quiero hacer uno de este estilo. Ay, como... No iba tan avanzado, pero ya me jodí un poco. F de x igual a 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado, ¿ok? Entonces, a ver, como les decía. A ver, ven que esto será 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado, ¿no? Esto, el común denominador es x cuadrada sobre 1, esta x cuadrada por 3, pues te va a dar 3x cuadrado, ¿no? Menos x cuadrado sobre x te va a dar x, por 1 te va a dar x, menos 2, porque x cuadrado sobre x cuadrado te da 1, por 1, por 2 te da 1, ¿sí? Entonces, por lo tanto, puedo decir que f de x es igual a 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrada igual a 3x cuadrada menos x menos 2, todo eso sobre x cuadrada. Y entonces la solución, vamos bien hasta aquí vamos bien. Aquí es donde ya no me gustó cómo quedó. Es que quería proponer mejor restas reales, ¿de acuerdo? Bueno, enteras. Entonces por eso como que me entró mi inquietud, ¿ok? Y es que sí, no hice bien una cuenta ahorita en la otra. Cuenta bien. Entonces sería 3x cuadrada menos x menos 2, ¿no? Todo eso sobre x cuadrada igual a 0. Esto implicaría que sería 3x cuadrada menos x menos 2 igual a 0, ¿no? Y ahora sí puedo aplicar fórmula general.
general, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esto sería x igual a menos 1 más menos la raíz de menos 1 al cuadrado menos 4 por 3 por menos 2. Todo eso sobre 2 por 3, ¿ok? Esto es igual a 1 más menos la raíz de 1 más 24, ¿ok? Todo eso sobre 6 es igual a 1 más menos la raíz de 25, todo eso sobre 6 es igual a 1 más menos 5 sobre 6, ¿ok? Y esto va a dar énfasis a que este sería el signo más, esto sería 6 sobre 6, esto queda 1, ahora 1 menos 5, este es el signo menos, esto sería menos 4 sobre 6, esto es igual a menos 2 tercios, ¿ok? Entonces las intersecciones con los intersección con x, eje x, son en el 1,0 y en el menos 2 tercios, 0, ¿ok? Así. Ahora con el eje de las y, hay que hacer que la x se iguale a 0, ¿no? Pero tengamos en cuenta que este no entra en el dominio de f, ¿no? El 0 no entra en el dominio. Entonces, esto nos lleva a concluir que no intersecta con eje y, ¿ok? No hay problema hasta aquí. Entonces, y por lo tanto, las intersecciones son en 1,0 y en menos 2 tercios, 0, ¿ok? Así, solo esas intersecciones. Ahora vamos con las asíntotas, ¿de acuerdo? A ver. Las asíntotas, ¿ok? Verticales. Usando el dominio x igual a 0 es asíntota vertical, ¿verdad? Porque sería el valor que entra en el dominio, ¿verdad? Horizontal es cuando el límite, cuando x tiende a infinito de la función f de x. Aquí les voy a decir algo. Aquí nos conviene que usar esta versión de esta forma de la función. Tres menos 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado, ¿ok? Sí, sí está bien. Van a ver por qué me conviene más esta versión. O sea, porque podemos ocupar la otra, pero sinceramente aquí nos conviene más esta.
Porque si ya evalúo esto, chicos, al evaluar en el infinito, esta de aquí va a estallar y este va a estallar también, ¿verdad? Entonces ya desde aquí sé que esto va a ser 3 menos 0 menos 0. Esto es 3, ¿verdad? Entonces y igual a 3 es asíntota horizontal, ¿ok? Va a dar lo mismo con un límite cuando x tienda a menos infinito, ¿de acuerdo? La estrategia va a ser lo mismo. Entonces sería 3, ¿ok? Ahora la oblicua no hay. Las partes de la fracción tienen el mismo grado, ¿ok? Tienen el mismo grado, ¿ok? No hay oblicua. Entonces ya se acabaron las asíntotas, ¿ok? Vamos con los puntos críticos. Recuerden que con los puntos críticos hacemos cuando f' de x es igual a 0, ¿no? Entonces f' de x es igual a 0, es igual a derivada con respecto a x. Aquí también me conviene tenerlo de esta manera, chicos. A la derivada de la función. Entonces sería derivada con respecto a x de 3 menos x a la menos 1 pasándolo arriba con exponente negativo menos x a la menos 2 igual pasándolo acá, ¿ok? Entonces, bien. Esto sería derivada con respecto a x de 3 menos derivada con respecto a x de x a la menos 1 menos derivada con respecto a x de 2x a la menos 2, ¿no? El primero su derivada es 0 menos x a la menos 2 menos 2 por la derivada con respecto a x de x a la menos 2, ¿no? Y esto, si se dan cuenta, sería menos por menos se da más. X a la menos 2 menos 2 por x por menos 2x a la menos 3, ¿no? Y esto sería x a la menos 2 más 4 x a la menos 3, ¿no? Así. Vale, esa sería la primera derivada. Esto lo puedes ver como 1 sobre x cuadrada más 4 sobre x cúbica. Esto viéndolo con una propiedad así del común denominador sería x cúbica, el común denominador, x cúbica sobre x cuadrada te va a dar x, por 1 te va a dar x, ¿ok? Más 4, ¿ok? Porque x cúbica sobre x cúbica te va a dar 1, por 4 pues te va a dar x, te va a dar 4, ¿ok? Ahora, para la segunda derivada con respecto a x de esto mismo, ¿ok? De lo primerito. Nos conviene más fácil así. Esto sería derivada con respecto a x de x a la menos 2 más la derivada con respecto a x de 4x a la menos 3
Esto será menos 2 por x a la menos 3 más 4 por la derivada con respecto a x de x a la menos 3, ¿ok? Esto es menos 2 por x a la menos 3 más 4 por menos 3x a la menos 4, ¿ok? Sí. Menos 2x a la menos 3 menos 12x a la menos 4, ¿ok? Y esto, si se dan cuenta, sería menos 2 sobre x cúbica menos 12 sobre x cuarta, ¿ok? Y si usamos la propiedad del común denominador, sería el común de menos x cuarta sobre x cúbica te va a dar x, menos 2 por menos 2 te va a dar menos 2, menos 12. Es menos 2x menos 12, ¿ok? Y ya lo tengo. Ya tengo las primeras dos derivadas, ¿ok? Y ahora sí, los puntos críticos. Los puntos críticos, si se dan cuenta, voy a igualar a la primera derivada a 0, ¿verdad? Esto implicaría que sería x más 4 sobre x cúbica igual a 0, ¿verdad? Esto sería x más 4 igual a 0. Y esto sería x igual a menos 4. Y x es igual a menos 4, ¿no? Este sería el punto crítico, ¿ok? El punto crítico. Entonces, para clasificarlo, lo evalúo la segunda derivada. Sería menos 4. Esto sería igual a menos 2 por menos 4, menos 12. Todo eso sobre menos 4 a la cuarta. Claramente, acá esto de acá abajo me va a dar positivo, porque es una potencia par. Si le das a un número una potencia par, pues te va a dar algo positivo, ¿ok? Y aquí sería 8 menos 12 sobre menos 4 a la cuarta. Esto sería menos 4 sobre menos 4 a la cuarta. Y si quieren verlo, lo pueden ver como menos 1 sobre 4 al cubo, ¿no? Y esto es menor que 0, entonces quiere decir que x igual a menos 4 es un máximo, ¿de acuerdo? Es máximo, ¿de acuerdo? Ya tenemos la clasificación de este punto. Ahora sigue la monotonía, ¿ok? Usando el punto crítico y el dominio, mis intervalos van a ser los siguientes. Sería de menos infinito. Como ven que el dominio no toca el 0, pues entonces sería de menos. Pero el punto crítico es de menos 4, entonces sería de menos infinito a menos 4. Después de menos 4 a 0. Y después de 0 a infinito, ¿ok? Aquí sería menos 5, el valor que representa este intervalo. Acá el menos 1 y acá el 1, ¿ok? Así vamos bien. Ahora sería f' de valor de menos 5 sería menos 5 más 4 sobre menos 5 al cubo. Sería menos 1 sobre menos 5 al cubo. Esto es un quinto. Esto es mayor que 0, ¿no? Entonces quiere decir que f es creciente en el intervalo de menos infinito a menos 4, ¿no? Ahora, evaluar del menos 1 te va a dar menos 1 más 4, 2 sobre menos 1 al cubo. Esto te va a dar 3 sobre menos 1. Esto claro es menor que 0, entonces implica que f es decreciente en el intervalo de menos 4 a 0, ¿ok?
y f' de 1 es igual a 1 más 4, todo eso sobre 1 al cubo sería 5 sobre 1, y esto es mayor que 0, ¿verdad? Entonces f es creciente en 0, infinito, ¿ok? Y esa sería la monotonía, ¿ok? Vamos con los puntos de inflexión, ¿ok? Ahora, los puntos de inflexión, pues básicamente es igualar la segunda derivada a 0, ¿verdad? Esto implicaría que sería menos 2x menos 12, todo eso sobre x cuarta, ¿no? Igual a 0. Me interesa que el numerador no sea el 0, ¿verdad? Sería menos 2x menos 12, 0. Esto implicaría que 2x es igual a menos 12 y esto implicaría que x es igual a menos 6, ¿no? Es x igual a menos 6 es punto de inflexión, ¿ok? Vamos a ver entonces ahora concavidad, ¿ok? Usando el punto de inflexión y el dominio, hago los intervalos siguientes, sería de menos infinito a menos 6 el primero, de menos 6 a 0 y de 0 a infinito, ¿ok? Voy a agarrar mis representantes, aquí el menos 7 es un buen candidato, aquí el menos 1 es otro buen candidato y aquí el 1 es un buen candidato, ¿ok? Ahora evaluando la segunda derivada de menos 7 sería menos 2 por menos 7 menos 12, todo eso sobre menos 7 a la cuarta, ¿ok? Todo número elevado, dijimos a toda potencia par, va a ser positivo, esto va a ser positivo, ¿ok? Y esto sería 14 menos 12 sobre menos 7 a la cuarta, esto es 2 sobre menos 7 a la cuarta, es mayor que 0, a ver, entonces quiere decir que f es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos infinito a menos 6, ¿ok? En menos infinito a menos 6, ¿ok? Ya está. F' de menos 1 es igual a menos 2 por menos 1 menos 12, todo eso sobre menos 1 a la cuarta. Esto es 2 menos 12, todo eso sobre 1. Esto es menos 6 sobre 1 y esto es menos 6, esto es menor que 0. Entonces quiere decir que f es cóncava hacia abajo. En el intervalo de menos 6 a 0, ¿ok? Por último, evaluamos en la segunda derivada del 1, ¿ok? Menos 2 por menos 1 por 1 te va a dar menos 2 más bien, sobre 1 a la cuarta. Esto es menos 14 sobre 1 y esto es menor que 0, ¿no? Entonces quiere decir que f es cóncava
es cóncavo hacia abajo en el intervalo de 0 a infinito, ¿ok? Ya obtuve todo eso y ahora ya nomás voy con la gráfica, ¿ok? Y aquí sigue, ¿ok? A ver, las interacciones son en 1,0. Uno, dos, así. Aquí hay una intersección. Y el menos 2 tercios, coma 0, ¿ok? Menos 2 tercios es por aquí. Entonces es otra de las intersecciones, ¿de acuerdo? Y el dominio, pues ya ven que sería todo excepto el 0. Las asíntotas verticales son en x igual a 0. La horizontal quedamos que era en 3. En 3. Aquí está. El punto crítico. ¿El punto crítico cuál fue? Menos 4. Este es un máximo, entonces si lo hago por menos 4 es la función original. Esto sería 3 por menos 4 al cuadrado. Menos 4. Menos 2, ok. Sobre menos 4 al cuadrado. 3 por 16 más 4 menos 2. Todo eso sobre 16. Esto es 48 más esto te va a dar 50, ok. 50 sobre 16. Esto es 25 sobre 8, ok. Eso es 3 puntos y algo. Entonces sería menos 4.
Menos 4,3 puntos y algo, ¿ok? Entonces el punto crítico está por acá. Y en el menos 6, menos 6, f de menos 6 te va a dar 3 por menos 6 al cuadrado menos menos 6 menos 2, todo eso sobre menos 6 al cuadrado. Esto es igual a 3 por 36 menos 6 menos 2, todo eso sobre 36. Esto es 108, 110, ok. Esto sería 55 sobre la mitad de esto, te va a dar 18. Esto es también 3 puntos y algo, es menos 6. Menos 6, ok, menos 6,55 puntos y algo. Por acá más o menos. Entonces, a ver, siguiendo lo de la gráfica, quiere decir que va creciendo y llega a su máximo acá, ¿ok? Es cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba antes de menos x, ¿no? Decrece hasta el 0, ¿no? Decrece y después crece y es cóncavo hacia arriba, ¿no? Así. Sería algo así mi gráfica. Y entonces yo lo dejo hasta aquí. Nos vemos hasta el próximo video, ¿ok? Es que estoy algo cansado.